Editorial Síntesis ha iniciado una nueva línea de publicaciones en el campo de la sociología. La colección Biblioteca de Sociología estará coordinada por el profesor Cristóbal Torres Albero, con el que vamos a tener el gusto de charlar. Cristóbal es catedrático de universidad en el Departamento de Sociología de la Autónoma de Madrid y expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS. Los primeros títulos ya han visto la luz y son Sociología de las Organizaciones Económicas, con el que tuvimos el gusto de charlar no hace mucho con sus autores, y Mediación, abordaje sociojurídico de conflictos. Biblioteca de Sociología es una colección enfocada a los estudiantes de grado y másteres de sociología, pero está también orientada a los universitarios del resto de ciencias sociales afines al campo sociológico, dado el más general campo de la realidad social que ha definido a la sociología desde sus inicios como disciplina científica. Cristóbal, bienvenido. Desde la editorial te queremos dar la enhorabuena por esta incipiente labor como coordinador de una colección que esperamos despierte todo el interés que se merece. Por acotar un poquito el tema, Cristóbal, cuéntanos, ¿qué diagnóstico podría hacerse de las actuales sociedades? ¿Cuáles crees que son las pautas más centrales de nuestras sociedades contemporáneas? Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada. Bueno, la verdad que la pregunta es una pregunta que prácticamente nos llevaría un curso completo, ¿no? Responderlo. Pero bueno, para ser sintéticos y en estos breves, digamos, minutos de presentación de la colección, lo que podría decir un poco que en cierta medida recuerda un poco ese proceso de gran transformación en todos los órdenes que se produjo con la quiebra del antiguo régimen y la emergencia y el comienzo de la emergencia de la sociedad industrial, ¿no? Con una diferencia, a mi modo de ver, importante, y es que, retomando un poco uno de los clásicos que estudió ese proceso, ¿no? Alexis de Tocqueville, ¿no? Que decía que lo viejo no acaba de morir, por referirse un poco al antiguo régimen, y lo nuevo, por referirse a esa sociedad industrial emergente, no acaba de nacer, ¿no? Bueno, aquí las cosas son un poco distintas porque lo nuevo, eso que podemos llamar la sociedad de la información, del conocimiento, la sociedad digital, que reemplazaría a esa sociedad industrial, postindustrial, ¿no? Que viene ya desde el siglo XIX y en el caso de la postindustrial desde la mitad del siglo XX, ¿verdad? Pues está aquí, ¿no? Es decir, que seguramente es uno de los rasgos más distintivos de este proceso de aceleración del cambio social, de transformación histórica, ¿no? Que es claramente la enorme rapidez con la que se están sucediendo todos los cambios, ¿no? De tal manera que podremos hablar en estos momentos de una etapa histórica de transformación de esas sociedades modernas que comenzaron a emerger tras la Revolución Francesa, tras la Revolución Industrial, en fin, todo eso que llamamos la sociedad industrial a partir del siglo XIX, ¿no? Y bueno, pues refiriéndonos un poco a esos rasgos principales, ¿no? que señalabas, preguntabas, pues lo que podríamos un poco referir es claramente en el aspecto económico la idea de la globalización y de la digitalización. Yo creo que en estos momentos esos son los dos grandes rasgos, con todo lo que eso supone, no podemos un poco detenernos, pero la idea de una economía de mercado globalizada y digitalizada claramente va a devenir la transformación económica, ya lo está haciendo, ¿no? de hecho, del mundo. En lo social podemos hablar de esa tendencia, ¿no? A lo que yo he llamado una ciudadanía plena de derechos sociales, ¿no? Y eso un poco Marshall, pues evidentemente lo conceptualizó perfectamente cuando habló de esa transición en los años 40, ¿no? Cuando habló de esa transición entre los derechos civiles del siglo XVIII, los derechos políticos del XIX y de la primera mitad del XX, y finalmente en esta segunda mitad pues lo que ya se prevé, lo que ya se ha establecido, mejor dicho, es esa idea, ¿no? de la consolidación y de un concepto de ciudadanía vinculado a los derechos sociales, que es convergente con claramente el asentamiento y la extensión y universalización del estado del bienestar. Y finalmente un poco en lo que podemos llamar lo cultural, que duda cabe que al hilo, ¿no? de esa transformación rápida que hablábamos de la sociedad
digital, de la información y del conocimiento, pues la centralidad de la ciencia y la tecnología, ahora convertida en tecnociencia, que realmente ha sustituido como forma de pensamiento hegemónico a otras formas de pensamiento hegemónico que predominaban en esos tipos societales anteriores, lo cual tampoco es incompatible, ya adelanto a señalar, con el resurgir de fenómenos como el populismo, ¿no? O digamos una progresiva, ¿no? Radicalización, ¿no? de determinadas posiciones políticas, ¿no? Bueno, pues y que tienen que ver un poco también en alguna manera, con haber suspendido, entre comillas, pues esa idea propia un poco de los años 90, de la universalización de la democracia, ¿no? El gran test que supone la democracia como referente político, ¿no? Los sistemas democráticos liberales como referentes políticos de las sociedades de la información y del conocimiento, ¿no? El gran test histórico que va a suponer el devenir político de China, pues está todavía por resolverse, ¿no? Y las prácticas digamos, involucionistas en términos de pauta democrática de algunos países que pensábamos ya en el lado nuestro, ¿no? En el lado de la modernización política, pues realmente también lo ponen, así de manifiesto. Bueno, yo creo que un poco en líneas generales podemos definir nuestras sociedades contemporáneas como unas sociedades profundamente heterogéneas, complejas, pero eso evidentemente no es decir nada nuevo, es algo consustancial a lo social y con una configuración, digamos, muy plural, centrífuga y bajo las pautas referidas en lo económico de la economía global digitalizada, de esa extensión de los derechos sociales y con la implantación de una concepción muy amplia, ¿no? De la ciudadanía en este sentido y con la centralidad, ese famoso eje axial del que hablaba Daniel Bell en la sociedad postindustrial, de la ciencia y la tecnología definitivamente conformadas como una única fuerza motriz prácticamente indistinguible en eso que que nos dedicamos a esto de la sociología de la ciencia y la tecnología llamamos la tecnociencia. Y junto a este diagnóstico, Cristóbal, y ciñéndonos a la actualidad, ¿cuál crees que es la situación de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular? En referencia un poco a esta segunda cuestión, ¿no? que señalas, Nuria, te diría que la situación, a mi modo de ver, es una situación particularmente fructífera y particularmente optimista, ¿no? Es decir, yo creo que en términos de extensión, de densidad, de recursos, de estudiantes, de profesores, de investigaciones, de publicaciones, pues claramente estamos viviendo en las ciencias sociales en general y en la sociología en particular un gran momento, ¿no? Porque, bueno, en alguna medida creo que tiene que ver con lo que contestaba a la primera cuestión, ¿no? Que tú me señalabas, ¿no? Y es esa centralidad de la ciencia y tecnología. Y eso junto con el otro aspecto, ¿no? Es decir, el de la, digamos, el de la concepción, digamos, de la ciudadanía social de una manera muy, muy amplia, muy extensiva, ¿no? Eso ha fijado un poco que la atención hacia las ciencias sociales, ¿no? Se ha reforzado considerablemente en las últimas 2 décadas, ¿no? Es decir, que tradicionalmente las ciencias físico-naturales, lo siguen siendo, evidentemente, las aplicaciones técnicas pues tenían una mayor relevancia y las ciencias sociales eran más subsidiarias, pero en la medida en que hay que desarrollar políticas públicas que atiendan a esta dimensión de la ciudadanía social y en la medida en que el pensamiento tecnocientífico es un pensamiento hegemónico, pues claramente, digamos, el apoyo, el sostén público y privado hacia lo que es la investigación en ciencias sociales, pues a mi modo de ver, se ha fortalecido. Y de esa misma manera, y esto pues, evidentemente vale, por supuesto, e incluso más si cabe para
para la sociología, que desde un punto de vista sustantivo, digamos que estamos también en una época muy plural, muy diversa, esa guerra fría, ¿no? que el estructural funcionalismo y que el marxismo más ortodoxo pues había mantenido, ¿no? Durante todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, un poco en paralelo a la Guerra Fría de verdad, pues realmente a partir de los años 80 desaparece, ¿verdad? Con la caída del muro de Berlín y un poco la pérdida de la crisis, ¿no? De la recuperación del sujeto, la llegada de las sociologías cualitativas, el fin un poco de esta concepción cuantofrénica, es única y exclusiva para las ciencias sociales, y digamos que lo que en los últimos 30, 40 años lo que se ha producido es un proceso de explosión, ¿no? Esas 1000 escuelas, ¿no? De esas 1000 flores famosas, ¿no? De las que hablaba los libros que leíamos de estudiantes, ¿no? Y realmente estamos en una concepción plural, que no pluriparadigmática, ¿no? Es una concepción plural, competitiva, de programas de investigación, un poco al modo que Lakatos lo señalaba en sus estudios sobre el desarrollo de la historia de la ciencia, y en la que afortunadamente hemos superado esa fase, ¿no? En la que, como señalaba Merton, ¿no? En su libro de Teoría de Estructuras Sociales, algunos decían cosas relevantes pero con escasa precisión, y otros decían cosas irrelevantes, pero eso sí con mucha precisión, ¿no? Cuando él comparaba la sociología europea y la sociología estadounidense, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento la sociología que se hace a uno y otro lado, de los distintos, ya no del Atlántico, también del Pacífico, que evidentemente era hacia el eje hacia el que nos estamos transfiriendo, pues tiene ese punto, digamos, de convergencia pragmática, ¿no? Entre lo micro y lo macro, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, entre, digamos, lo causalista y lo constructivista, ¿no? Y a mi modo de ver, esa sabia combinación entre formas de hacer o de entender la sociología que hasta los años 80, 90 se entendían como claramente antagónicas y antitéticas, pues realmente es la gran, digamos, la gran contribución que la contemporánea sociología está haciendo al desarrollo del conocimiento científico sobre la realidad social. Bueno, y eso sería un poco la respuesta, ¿no? A esta segunda cuestión que tú indicabas. La colección estará compuesta por manuales afines a una lógica vinculada a las distintas especialidades de la sociología, y por otro estará concebido por guías, desde una perspectiva mucho más aplicada para atender a los campos de problemas concretos. ¿Nos puedes hablar, Cristóbal, un poquito más sobre cómo has estructurado esta nueva colección? ¿Cómo se podrá asentar frente a los retos de las sociedades actuales? Bueno, claro, evidentemente la colección tiene que estructurarse a partir de lo que hemos referido en las cuestiones anteriores, ¿no? Sobre la que me preguntabas, ¿no? Es decir, ese proceso de transformación social acusado en todos los órdenes, que supone la irrupción y el desarrollo y consolidación de las sociedades digitales, de la información y del conocimiento, y del estado actual y de la lógica en la que se están desenvolviendo las ciencias sociales y la sociología en particular. Y bueno, todo eso claramente siempre también bajo los referentes, el santo y seña que distingue a Síntesis como gran editorial, ¿no? Centrada digamos, en textos para estudiantes y, por supuesto, también para profesionales, ¿no? Bueno, realmente la colección de sociología se configura por esas razones bajo un doble patrón, el patrón por un lado de los manuales y por otro lado de las guías, ¿no? Los manuales pues realmente un poco siguen esa forma más canónica, ¿no? De dar cuenta de cuál es el estado de la cuestión, ¿no? Cuál es la capacidad que tenemos para codificar el conocimiento, digamos, elaborado, tanto en términos teórico-conceptuales como en términos de evidencia empírica conectada con esa
articulación teórica y sigue, por tanto, pues una pauta más académica en el sentido de dar cuenta de las distintas especialidades que desde el campo concreto de conocimiento de la sociología se han desarrollado a lo largo de la historia. Desde luego también vamos a prestar atención a las, digamos, a las disciplinas afines, ¿no? Las ciencias sociales tienden evidentemente, como todo, ¿no? Proceso de institucionalización, a la división y a la... pero siempre creemos que un poco ese principio de transdisciplinariedad y pues es un elemento muy relevante y lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Bueno, por tanto, un poco esa idea. Los manuales se trata de codificar cuál es el estado de la cuestión teórica y empírica en estos momentos de las distintas especialidades de la sociología. Y luego tenemos las guías que claramente tienen una dinámica mucho más orientada hacia, digamos, los problemas emergentes, aquellos que todavía, por su novedad, por su, digamos, rapidez con la que han aparecido, pues no han dado lugar a una pauta institucionalizada de reflexión en términos de investigadores, de recursos, etcétera, de asignaturas que se imparten, sino que realmente obedecen un poco a esa lógica de las transformaciones, de las mutaciones sociales de las que hablaba anteriormente. Van a requerir, por tanto, un refuerzo mucho más multidisciplinar, mucho más interdisciplinar respecto de su lógica, de los títulos que van a aparecer. En definitiva, lo que se trata es de dar cuenta de eso, ¿no? De una realidad social emergente, muy rica, muy plural y también las guías van a tener un poco una orientación performativa, ¿no? Respecto de esa realidad emergente, ¿no? En tanto que va a marcar formas de gestionar, de actuar sobre las mismas. Es un poco esa tradición, ¿no? Clásica también en la teoría social, ¿no? de la ingeniería social, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a tener títulos que van un poco en ese tipo de lógicas. Y por último, Cristóbal, y no menos importante, ¿cuáles son los temas y títulos previstos en esta colección de sociología para el desarrollo de la misma? Bueno, la verdad que hemos planteado, con la inestimable colaboración evidentemente de Carmen Raposo como editora general, ¿no? de la colección dentro de la casa de Síntesis, pues hemos contado con un plan muy ambicioso, ¿no? que ya tenemos perfilado y muy avanzado, ¿no? De momento hemos materializado dos títulos, la sociología de las organizaciones económicas de los profesores Carlos Fernández, Rafael Ibáñez y Pedro Romero, compañeros en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, que es el primer manual, y en el ámbito de las guías, y conforme un poco lo que señalaba anteriormente, pues tenemos en este caso a la profesora María Jesús Molina Caballero de la Universidad de Málaga, que aborda desde una perspectiva sociojurídica todo lo que tiene que ver con la lógica, los procesos de mediación en los conflictos. Es decir, y es muy interesante cómo desde el derecho se ha ido, desde la práctica, digamos, cotidiana, procesal, del derecho, se ha ido abriendo un espacio en el que los elementos sociales tienen una importancia muy relevante dentro de esa perspectiva jurídica, ¿no? Y por tanto en ese proceso de hibridación para los sociólogos y para las ciencias sociales y jurídicas constituye también digamos, un elemento importante. Este título sería el primer número de las guías. Y tenemos un proyecto, ¿no? de muchísimos títulos, pues
no sé, ya prácticamente tenemos los manuscritos de Sociología de la Salud a cargo del profesor Daniel Laparra y otros compañeros de la Universidad de Alicante. Tenemos también un manuscrito ya que nos acaba de llegar sobre Sociología del Género a cargo de la profesora Constanza Tobío y otras compañeras de la Universidad Carlos III de Madrid. Tenemos también una Sociología del Cambio Social pues a cargo del profesor Ander Guruchaga y Auskin Galárraga de la Universidad del País Vasco, es decir, que estos van a ser ya títulos próximos y títulos que tenemos comprometidos con los autores, pues como una sociología de las migraciones, una sociología del deporte, de la educación, de la alimentación, una sociología de la filosofía, del trabajo, de la estratificación social y la desigualdad social, de la sociología del medio ambiente, por supuesto de la teoría sociológica clásica y contemporánea, todo esto por lo que hace a los manuales. Por lo que hace a las guías, pues también tenemos sobre cuestiones de motivación y liderazgo en los equipos de trabajo, de aplicaciones de Big Data y redes en ciencias sociales, sobre infancia y adopción, sobre las teorías de la conspiración, ahora en fin, que están ahí tan de moda y tan relevantes, ¿no? Con todo este proceso post-pandemia y de análisis, por ejemplo, también de análisis de materiales cualitativos y otros muchos más, ¿no? que estamos ahí todavía explorando y tratando de llegar, digamos, de llegar a acuerdos con autores que puedan un poco materializarlos en un plazo razonable. Bueno, la idea, vamos a ver si podemos completar para este final de 2021 los primeros 5 títulos y a partir de ahí pues que cada año puedan surgir evidentemente un número de distintos títulos que puedan engrosar en, no sé, en un quinquenio, podamos tener ya una colección plenamente consolidada y con el prestigio de colecciones similares que la editorial Síntesis tiene en el campo de la psicología, de la pedagogía y que evidentemente pues a nosotros los sociólogos nos gustaría transitar también por ese mismo camino que los otros colegas de otras ciencias sociales o afines a lo social pues han, digamos, transitado, han recorrido ya previamente. Cristóbal, muchísimas gracias por tu tiempo y de nuevo enhorabuena por esta labor que acabas de emprender junto con Editorial Síntesis. Gracias. Bueno, muchas gracias en todo caso por todo. Chao.